Recuerden que la clase pasada hicimos máximos y mínimos de funciones de varias variables, ¿no? Recuerden que para hallar los máximos y mínimos teníamos la función que estaba en función de dos variables y a esa función encontrábamos las derivadas parciales. Las derivadas parciales le igualábamos a cero, formábamos el sistema de ecuaciones y encontrábamos los puntos críticos. A partir de los puntos críticos podíamos definir si esos puntos críticos eran máximos, eran mínimos o era un punto de ensilladura, ¿no? O punto de silla. ¿Cómo definíamos si eran máximos o mínimos? Usábamos el hessiano, ¿no? Si el hessiano era mayor a cero, entonces podíamos definir si era un máximo o un mínimo viendo el criterio de la segunda derivada, ¿no? Reemplazando el valor de x y y en la segunda derivada respecto de x o respecto de y. Si me daba positivo, estábamos en presencia de un mínimo relativo. Y si me daba negativo, estábamos en presencia de un máximo, ¿no? Eso era cuando el hessiano era mayor a cero. Y cuando el hessiano era menor a cero, entonces estábamos en presencia de un punto de ensilladura, ¿no? Y ahí solo era reemplazar. Y si el hessiano nos daba igual a cero, no teníamos suficiente información y no se podía hacer nada. Entonces, recordando eso y recordando cálculo 1, recuerden, en cálculo 1 teníamos problemas. En cálculo 1 trabajábamos con una variable independiente, ¿no? Teníamos un problema y ese problema hacíamos el modelo matemático y nos quedaba en función de dos variables. Al tener otro dato más o alguna fórmula más, podíamos llegar a que esa función de dos variables se convierta en una función de una variable y ahí podíamos derivar, igualar a cero, hallar los puntos críticos, los máximos y mínimos. Aquí se procede de la misma manera. Normalmente las funciones nos van a quedar una función de tres variables y lo que tenemos que hacer es convertir esa función de tres variables a una función de dos variables para luego encontrar los máximos y los mínimos usando los conocimientos que aprendimos en las clases pasadas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con un ejercicio de aplicaciones de máximos y mínimos, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Ya, ahí está. Vamos a hacer ese problema, ¿ya? Ese problema de máximos y mínimos. Dice, se desea construir un edificio que tenga la forma rectangular, ¿no? Obviamente una forma rectangular, un edificio así como un edificio de 4 lados y de techo plano, con capacidad de 12.000 metros cúbicos, ya 12.000 metros cúbicos. Si el costo de la construcción del techo cuesta 8 metros el dólar, la pared de los costados y la pared de atrás, ya, la pared de los costados y la pared y la parte de atrás cuesta 5 dólares el metro cuadrado. Mientras que la fachada de adelante, la parte delantera, es de un material de vidrio y el piso de cerámica. Y esos cuestan 9 dólares el metro cuadrado. Cuestan. ¿Ya? Determine las dimensiones del edificio para que la construcción de ese edificio sea mínimo, ¿no? Entonces, este es un problema de máximos y mínimos. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir porque algunos todavía no manejan su Zoom bien. Y vamos a ver. El problema me hablaba de forma recta. ¿Perdón? ¿Qué dice Fernando? Nada ahora. Silencio, está silenciado por nada más. Ya. Un edificio de forma rectangular. Entonces vamos a dibujar ese edificio. ¿Ya? Vamos a dibujar este edificio. Aquí está el edificio. Ya. Este es el edificio rectangular.
¿Ya? Este es el edificio rectangular. ¿Qué es lo que dice? Que la parte del techo cuesta $8 el metro cuadrado, ¿no? Entonces, este techo, vamos a ponerlo así. Esto tiene un costo de $8 el metro cuadrado, ¿no? Luego, ¿qué dice? Dice que el costo de la pared de los costados y la parte de atrás cuesta $5 el metro cuadrado. Entonces, esta pared de los costados estas partes, ¿cuánto cuesta? El costo 2 voy a ponerle $5 el metro cuadrado, ¿no? Luego, ¿qué dice? Dice que la fachada, o sea, la parte de adelante del edificio y el piso del edificio cuestan 9 metros, $9 el metro cuadrado, ¿ya? Entonces nos dice que la fachada, o sea, esta parte y esta parte de abajo, esos cuestan un costo 3, $9 el metro cuadrado. La pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del edificio para que su costo sea mínimo? Perfecto. Pero antes de eso, bueno, lo que nos pide es las dimensiones para que el costo sea mínimo. Entonces, lo que nos pide es minimizar el costo. Y aquí viene el razonamiento, jóvenes. Aquí viene mucho razonamiento, ¿ya? Bueno, pequeñas cositas nomás de razonar. Por ejemplo, cuando ustedes están construyendo su casa y ustedes quieren revocar una pared, normalmente los albañiles le cobran por día y otros por metro cuadrado. Imagínense que el albañil le va a cobrar por metro cuadrado. Entonces, mientras más área tenga, más les cobra. Mientras menos área tenga, menos les cobra. Entonces, el costo va a estar relacionado con el área. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar el área. Pero aquí en el problema había un dato muy, muy importante que nos decía que la capacidad del edificio, ya la capacidad, este es un dato, la capacidad es el volumen en este caso, era 12.000 metros cúbicos. Perfecto, ese es un dato importante. Ahora, ¿cómo lo relacionamos al costo? Con la superficie. Entonces vamos a colocar la función de costo. Esta es la función que tenemos que maximizar. Entonces, como estamos hablando de superficie, vamos a darle valores a los lados. Por ejemplo, este lado se va a llamar X. Este lado lateral se va a llamar Y. Y esta altura se va a llamar Z. Perfecto. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el área de la fachada, de la parte de adelante? Base por la altura. X por Z. Solo hay una parte de la fachada, ¿no? Solo voy a poner X por Z. Pero también yo tengo una parte lateral, trasera, que también tiene las mismas dimensiones que la fachada, ¿no? Pero lo estoy anotando de forma diferente porque los costos son diferentes, ¿ya? Entonces ya anoté el área de la fachada y el área de la parte trasera. Perfecto. Más. Luego tengo paredes laterales, ¿no? La pared lateral tiene una base Y y una altura Z, ¿no? Esta lateral y la otra. Como las dos cuestan lo mismo, entonces voy a poner dos veces, ¿no? Una pared y la otra pared, para no anotarlo dos veces, ¿ya? Perfecto. Luego me falta la parte del piso, ¿no? Y la parte del techo. La parte del piso vale X por Y. Y la parte del techo también vale X por Y. Entonces estamos anotando toda la fórmula del área, de la superficie del edificio. Ahora sí vamos con los datos que nos dio. Esta parte XZ la hemos nombrado que era
el área de la fachada, ¿no? El área de la parte del frente. Según nuestro problema, nos dice que el costo de construcción por metro cuadrado de la parte de la fachada, de la parte frontal, es $9. Ah, entonces esto vale $9 cada metro cuadrado. La parte trasera cuesta $5, entonces $5 el metro cuadrado. La parte de los costados, que sería este lado y la parte de acá, también cuesta $5. La base, que es el piso, ¿cuánto cuesta? $9. Y el techo vale $8. Y ya tienen ustedes la función de costo, la función que tienen que maximizar o minimizar. En este caso podemos ir sumando, ¿no? Tenemos acá términos semejantes. 9 más 5, ¿cuánto es? 14. 14. XZ. Aquí solo tengo un YZ, ¿no? Solo un... Disculpe, ingeniero. Perdón, aquí faltó algo, ¿no? Aquí creo que fue este lado. A ver, ¿esto está bien? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Qué dice? Casi no se ven los números de la primera ecuación. Ya. Vamos a volver a explicarlo, ¿ya? Sí, ahorita me fijé que no se Ingeniero, nota. ese 5,2 donde puso 52 YZ es multiplicado 5 por 2, ¿cierto? No es Sí, punto, ¿no? sí, sí. 5 por 2. Voy a ponerlo con otro color. ¿Ya? Este está muy nuevo. Voy a buscar otro. ¿Dónde está azul? Ya. Bueno, vamos a ponerle con este verde. Entonces volvemos a repetir la parte de la fachada. ¿Cuánto cuesta? $9. Perfecto, $9. La parte de la parte trasera cuesta $5. La parte de los costados también cuesta $5. 5 por 2. Y la parte del piso cuesta $9. La parte del techo cuesta $8. Listo, eso era. Ahora el costo, 9. El costo es esta expresión, ¿no? Ahora tenemos que hacer reducción de términos semejantes. 9 más 5, 14. 5 por 2, 10. Más 9 más 8, 17. Listo. Ya tenemos la función de costo. Esta es la función que tenemos que maximizar o minimizar. En este caso nos pide el costo mínimo. Entonces esta es la función que tengo que encontrar sus valores máximos y mínimos. Pero fíjense que la función está en función de 3 variables, X, Y, Z. Y nosotros aprendimos con 2, ¿no? Entonces para eso vamos a usar el dato que nos dio el problema. Nos dice que el volumen es 12.000 metros cuadrados. ¿Ya? Fíjense que todos están en las mismas unidades, no hay problema. Entonces trabajamos así nomás. ¿Cuánto vale el volumen de un paralelepípedo? ¿Qué es esto? 3 lados diferentes. A por B por C. O X. Por lado, por lado, por lado. X, Y, Z igual a 12.000. ¿Ya? Y de acá ustedes despejan la variable que más les guste despejar. En este caso vamos a despejar Z. Z va a ser igual a 12.000 partido o dividido entre XY. A esta vamos a llamarle ecuación 1 porque es la que encontramos primero, ¿ya? Esta de acá va a ser mi ecuación 2. Entonces, el siguiente paso es convertir esta función de 3 variables en función de 2 variables. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no? Y ahora todo se vuelve más simple. 14x por... ¿Cuánto vale z? 12.000 sobre XY más 10Y por Z. ¿Pero cuánto vale Z? Vale 12.000
sobre XY más el 17XY, ¿no? Y fíjense, esta es la función que tienen que maximizar o minimizar. Chao. Entonces me quedaría 14 por 12.000. ¿Cuánto es 14 por 12.000? ¿Cuánto es? Calculadora, espero que tengan su calculadora. Tienen que 168.000. 168.000. Bien, 168.000 sobre Y más Y con Y se cancelan. 10 por 12.000 me quedaría 120.000 sobre X más 17XY. ¿Ya? Y aquí yo les pediría algo en especial para que ustedes sepan, ¿no? Bueno, no les voy a pedir esto, solo voy a pedir que lo entiendan. ¿Cómo ustedes calculan el dominio de esta función? Fíjense que el dominio son todos los reales menos los valores que me anulan el denominador. Y los únicos valores que me anulan el denominador son Y0 y X0. O sea, el dominio sería todos los números menos el X0 y el Y0. Prácticamente lo que yo quiero que ustedes entiendan, como es un problema de la vida real, esto solo pueden ser valores positivos, ¿no? ¿Por qué pueden ser valores solo positivos? Porque estamos hablando de longitudes, ¿no? De distancia. Y las distancias no son negativas. Por eso, los valores que ustedes encuentren tienen que ser positivos. Y si les sale un negativo, ese negativo no sirve, no nos sirve para el problema. Descartado. Entonces así pueden ir descartando soluciones para no perder el tiempo cuando estemos haciendo aplicaciones. ¿Ya? Entonces una vez que tienen esta función, ya es fácil para ustedes, ¿no? Encontrar los valores máximos y mínimos. Muy fácil. ¿Cómo encontramos los máximos y mínimos? ¿No? Primero, el primer paso es hallamos las derivadas parciales, ¿no? Hallamos las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de la función de costo respecto de X. ¿Cuál es la derivada de esto? 0. La derivada de 120.000 sobre X es menos 120.000 sobre X cuadrado. Derivada de 17XY respecto de X más 17Y. Perfecto. Luego esta ecuación tenemos que igualarla a 0, ¿no? Obviamente esto lo vamos a igualar a 0. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? ¿Ya? Vamos a obtener lo siguiente. Menos 120.000 más 17x cuadrado y entre x cuadrado igual a 0. Recuerden que el denominador pasa a multiplicar y se hace 0. Además, ya sabemos que el dominio solo puede ser valores mayores a 0. X mayores a 0 y y mayores a 0. Entonces aquí tenemos un dato interesante. Menos 120.000 más 17x cuadrado y cuadrado es igual a 0. Perdón, y no es y cuadrado. Esta va a ser una ecuación que vamos a usar, ¿no? Ya tenemos la ecuación 1, 2. Ya vemos esta ecuación 3. Vamos a usarla. Siguiente. Derivamos parcialmente el costo respecto de y. Entonces derivamos respecto de y. Aquí me va a quedar menos 68.000 sobre y cuadrado más. ¿Cuál es la derivada de 17xy respecto de y? La derivada de y es 1, entonces me queda más 17x, ¿no? Perfecto, y esto hay que igualar a 0, ¿no? Entonces, aquí haciéndolo un poco más rápido, esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos 168.000 más 17xy cuadrado igual a 0, ¿no? Haciendo las mismas operaciones que hicimos arriba.
ecuación 4. Ahora, tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resuelven ese sistema de ecuaciones? De la manera más simple que ustedes quieran. Por ejemplo, hagámoslo por sustitución. De la ecuación 3 voy a despejar lo más simple. Despejo la variable y. Si ustedes despejan la variable y, esto va a quedar 17x cuadrado y igual a, esto pasa a sumar menos 120.000. Y vamos a tener lo siguiente. Despejando y va a ser 120.000 sobre 17x cuadrado. Esta es la relación que tenemos, ¿no? Entre x y y. Entonces, ecuación 5. Para resolver esta ecuación 5, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos, ¿no? Reemplazo la ecuación 5 en la ecuación 4, ¿ya? En la 4. Y vamos a tener menos 168.000 más 17 por x por y cuadrado. Esto al cuadrado sería 120.000 al cuadrado sobre 17 al cuadrado y x a la cuarta igual 0. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Vamos a seguir con el ejercicio. Pasamos. Ingeniero, consulta, cuando dijo de que cuando x y y eran menores a 0 y se descartaba de la función, ¿se refiere que si, digamos, nos hubiera salido menos 168.000 sobre y, eso lo descartábamos y solamente No. con signos positivos? No, lo van a descartar ahorita. Aquí cuando resolvamos esto, ahí se descarta. Cuando se halla cuánto vale x y cuánto vale y, aquí no se descarta nada. En este paso que vamos a hacer ahí, descartamos. Imagínate que el resultado de x te salga menos 30 y otro resultado de x te salga más 40. El menos 30 no te sirve porque no hay distancia negativa. El 40 positivo sí. Entonces agarrás solo el positivo. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, continuamos aquí. No sé por qué borré esto, pero ya lo borré. Perfecto. Desarrollamos un 17 que se va con un 17, una x se va con una x, me queda x cubo. Entonces vamos a tener aquí, vamos a continuar, una flecha, continúa aquí, menos 168.000 más 120.000 al cuadrado de x, ya no hay x acá, sobre 17x cubo. Eso es lo que me sale, ¿no? Entonces aquí despejamos la variable x. Ingeniero, disculpe. Eso, la ecuación 5, ¿no sería toda esa ecuación dentro del paréntesis elevado al cuadrado? Porque como y es toda esa ecuación y se lo reemplazó en la 4. Claro, está bien. Está bien, pues. 120.000 al cuadrado. 17 al cuadrado. X al cuadrado, x a la cuarta. Está bien, lo elevé al cuadrado. Ah, ya lo sustituyó. Ah, ya. Y, fosi, 168.000 por 17x cubo más 120.000 al cuadrado entre 17x cubo igual a 0. Esto es lo que estamos desarrollando. Esto pasa a multiplicar y no nos sirve. Y de aquí podemos despejar. Este lo pasamos al otro lado. ¿Y qué es lo que me queda?
120.000 por 120.000, ¿no? Esta parte, esto pasó al otro lado a sumar. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para simplificar los ceros. 1, 2, 3 por 17x cubo, ¿no? 3 ceros se van con 3 ceros. Creo que 120, bueno, 12 es múltiplo de 168, ya no importa, no importa. Vamos a despejar x. X va a ser igual a 120.000 por 120 dividido entre 168 por 17. Estoy despejando x. Esto en raíz cúbica. ¿Cuánto me da este resultado de x? ¿Cuánto me da? 17,14. No sé si alguien me confirma. 17,14. Sí, 17,14. Nadie sacó con raíces. Está bien, ya no importa. 17.14 metros, ¿no? Esa es la distancia de x. ¿Y es correcto o no es correcto? Es mayor a 0, ¿no? Aquí yo no les voy a pedir que verifiquen si es máximo o mínimo, ya, porque eso va a ser más largo el problema. Pero queda como tarea en su casa para que ustedes practiquen si gustan. Entonces, siguiente paso, reemplazo x igual a 17,14 metros en mi ecuación 5. ¿Por qué en 5? Para saber cuánto vale y. Entonces y vale 120.000 sobre 17 por x, y x vale 17,14 al cuadrado. ¿Cuánto vale el valor de y? Por favor, verifiquen. $24,02. 24,02. Ya. 24,02 metros. Perfecto. Como ustedes ya encontraron los valores de x, los valores de y, lo único que tienen que hacer es reemplazar estos dos valores para encontrar z. Entonces, z va a ser igual a 120.000, ya, para valor de x, 17,14 por, vamos a poner aquí un paréntesis, por 24,02. ¿Cuánto vale el valor de z? 291,4. 291,4 metros. Perfecto. Entonces, siempre que terminen un problema, saquen su conclusión, ¿ya? Les vuelvo a repetir. Yo en el examen no les voy a pedir que verifiquen que en este punto X y Y haya máximo o mínimo, ¿ya? No les voy a pedir, pero si ustedes quieren, pueden verificarlo. Pueden verificarlo. Ustedes ya saben cómo encontrar máximos y mínimos con el hessiano, ¿no? Pueden verificarlo en sus casas si gustan, ¿ya? Pueden verificar. Ingeniero, ¿en el examen va a ser necesario hacer esa verificación o hasta aquí estaría bien? No. Hasta todavía falta. Hay que poner la conclusión, ¿ya? Ah, ya. Sí o sí, conclusión del problema. Yo necesito que ustedes por lo menos sepan expresarse. No importa si no lo hacen largo. Suficiente algo simple con decirme, pucha, esto, digamos, ¿no? Entonces van a decir ustedes las dimensiones del edificio que minimizarán el costo de su construcción
son, pongámosles acá, base, hay dos bases, base, X, pongámosle, la base X, ¿cuánto mide eso? 17,14 metros. Base por altura, podemos llamarle largo, ¿no? Un largo de Y, que es otra base también, no importa si le ponen base 2, si quieren, igual no hay problema. Si no, 24,0,2 metros. Y la Z sería la altura, ¿no? 291,4 metros. Nada más, fíjense que es muy coherente, ¿no? La base y la altura es grandanga, ¿no? Del edificio. Si alguien me dice, ingeniero, ¿qué pasa si yo agarré y en vez de Z coloqué Y y aquí puse Z, lo hice diferente? ¿Está bien? Si aquí le pusiste X, tu X va a ser el más largo, ¿ya? No va a haber problema. Es cuestión de interpretarlo. Entonces, hasta ahí nomás. Por si acaso, antes el ingeniero en los exámenes pedía así problemas y al final les decía que verifiquen con el hessiano. O sea, que verifiquen que en este punto y este punto hay máximo o hay mínimo. Eso lo dejo para ustedes como una tarea que lo hagan en su casa a conciencia. Ya eso no es para presentar. A conciencia para verificar lo que sí cumple. Pero en el examen no va a ser necesario porque le va a ser más largo el problema y yo no quiero que tengan un problema más largo que este, ¿ya? Suficiente con el otro problema que tenían que hallar máximos y mínimos hessianos, ahí sí van a demostrar. En estas aplicaciones, no, porque vamos a poner aplicaciones que sí son correctas. Ya si ven ustedes alguna incoherencia, entonces ustedes también concluyen, ¿no? Que no se puede, ¿no? Algo así. Con sus palabras, obviamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, en esa ecuación donde reemplazó Y, también podríamos reemplazar X, ¿no? O sea, el que sea más fácil para nosotros. Donde reemplazó Y el 120.000 sobre el 17, X cuadrado, ese. ¿Podríamos haber reemplazado X? Pero acá dice X, vale el valor, digamos. Este es el valor de X. No, claro, antes de que lo reemplace ahí en X. O sea, cuando halló Y. ¿Aquí? Sí. Claro, usted ve la más fácil, pues. Esta era la más fácil porque ya estaba despejada. Sí. Ah, ya, gracias. Ya. Sácanle captura, cópienlo, no sé. Ingeniero, una pregunta más. Diga. ¿Los costos tienen ese precio entonces para esas medidas? Claro, que estamos hallando el costo mínimo, las dimensiones del costo mínimo. Ahora, ya. Una pregunta. ¿Qué pasa si yo en el examen les pregunto, hállame las dimensiones para que el costo sea mínimo y el costo a pagar? Ah, si es así, entonces ustedes ya saben, ya encontraron las dimensiones y ahora encuentran el costo mínimo. El costo mínimo, ¿cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación de X, Y, Z? ¿Cuál sería el primero? Era 14 por XZ. Ya. Más 10 por YZ. Ya. Más 7 por XY. Ya. Entonces, ¿qué pasa si en el examen yo también les pido el costo mínimo? Ya hallaron las dimensiones, entonces tienen que hallar el costo mínimo. Tienen que reemplazar. Como estos valores son los que minimizan el costo, estos valores se reemplazan en X y Z. Sería 14 por X. X vale 17,14. Entonces, bien, buena pregunta. Mira, su compañero lo salvó de algo que pudo haber pasado. Z, 291,4 más 10 por Y vale 24,02 por Z, que vale 291, perdón, sí, 291,4 más 17X, X vale 17,14 por Y, que vale 24,02. Perfecto. ¿Y cuánto sería el costo mínimo? A ver, por favor, verifiquen. Esto por si acaso está dado en
dólares, ¿no? Porque dijimos que el costo era en dólares el metro cuadrado. Entonces, para construir el costo, para construir, perdón, el edificio... 146.917,50. 146.917,57 57. aproximadamente, 146.000,18, no importa, eso es lo que costaría construir ese edificio. ¿Qué tal este problema? ¿Fácil? Interesante. Bien. Siguiente problema. Bueno, a ver, para los que no le sacaron captura al problema, a la última parte del problema, por favor, sáquenle captura. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Mientras yo voy borrando, ustedes vayan leyendo y traten de plantearlo. Traten de plantearlo ahí en sus casas. Siempre que hagan un problema, traten de hacer un esquema si es que no entienden. Los esquemas nos ayudan bastante a entender el problema. Bastante, la verdad, sí, eso. A veces cuando yo no entiendo un problema, si puedo hacer un esquema del problema, lo hago, ¿no? Y eso me ayuda mucho. Ya, léanlo y traten de plantearlo. Ustedes todavía no conocen el matadero, ¿no? ¿O ya lo conocieron? Sí, yo lo conozco. Es la joda, ¿no? Yo lo conozco. Sí, sí. Un docente de física no le gustó ese nombre, pues muy feo. Dijo, agarró y trajo su letrero y le puso el aula santa, le puso. Y a su alumno le decía, jóvenes, el examen va a ser en el aula santa. ¿El aula santa? Averigüen, es en el 225. Y ahí los alumnos iban a ver el aula santa y se reían, pues. Hasta que el auxiliar, pues, fue a presentarse y le dijo, jóvenes, por favor, la auxiliatura la va a hacer en el matadero, dijo. Y el docente le dijo, ¿cómo puedes decir matadero? ¿Por qué? Eso nadie muere ahí. Y ya el auxiliar tuvo que explicarle. Es que ahí mueren sus ilusiones de copiar, mueren esto. Le dijo, está bien, entonces matadero. Pues. Y ya pues, no duró ni 2 horas su letrero, el aula santa. El matadero. Qué locango. ¿Cómo es grandanga esa aula, no? Entran más de 100 alumnos ahí. Sí. Unos 200 entran más o menos. Ya. Fíjense qué es lo que dice el problema. Dice, un estudiante de cálculo 2 del grupo I3, uno de ustedes por si acaso, midió la diagonal del aula 225-51. Ese es el matadero. Ya, matadero, por eso le puse para que sepan. Cuando digan, ¿cuál es el matadero? Era el 225-51. La cual era de 50 metros. Entonces la diagonal era de 50 metros. Hay las dimensiones para que dicha aula tenga mayor capacidad. Hay las dimensiones para que dicha aula tenga mayor capacidad. Ya, bueno, entonces cancelamos esto y volvemos. Entonces, habla del matadero. Habla de un aula de la universidad, el aula más famosa, donde mueren nuestros sueños, ¿no? De copiar y demás. Vamos a poner que un aula tiene una forma de un paralelepípedo, ¿no? Vamos a decir que esta es el aula, ¿ya? Aquí está la puertita. Y aquí le vamos a poner 225-51 y aquí matadero. Matadero, ¿ya? Vamos a poner esto acá. Bajamos. Ya, ese es el matadero. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que uno de ustedes entró al aula, se agarró y midió la diagonal principal, en este caso, desde este punto superior de esta esquina a este punto, o de este punto superior de esta esquina a este punto inferior de esta esquina.
Esa diagonal es la que midieron, ¿ya? Entonces, alguien midió esta diagonal, ¿ya? Esta diagonal, y se dio cuenta que esta diagonal medía 50 metros, ¿ya? Sí, 50 metros. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones para que esta aula tenga mayor capacidad? O sea, cuando le dice mayor capacidad, significa mayor volumen, ¿no? Entonces, veamos, este lado para nosotros va a ser X, este lado para nosotros va a ser Y este lado va a ser Z. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z para que el volumen máximo de esta aula, para que este volumen de esta aula sea máximo, ¿no? Entonces lo que les pide es volumen máximo, ¿ya? Entonces voy a ponerle así sin esto, ¿ya? Volumen máximo. Esto es lo que pide el problema. Volumen máximo. ¿Y cuál es el volumen de un paralelepípedo? ¿Ya? De un aula. Lado por lado por lado, ¿no? X, Y, Z. Esta es la función que ustedes tienen que maximizar el volumen. Pero fíjense que el volumen está en función de 3 variables. Nosotros estamos en cálculo 2. Recordamos que tratamos de que esa función que está en función de 3 variables se vuelva una función de 2 variables, ¿ya? Estamos haciendo ese tipo de problemas. Puede haber una de 4 variables y tengamos 3 variables, pero esos son más complejos y más largos. Para eso una computadora nomás le metemos y dejamos de preocuparnos. Pero en este caso sí, es más manejable, ¿ya? Entonces, fíjense que tengo el volumen en función de 3 variables. Tengo que hallar la relación que haya entre estas 3 variables para convertir esta expresión de volumen en función de 2 variables. ¿Qué hago para eso? ¿Qué hago? ¿Cómo me guío? No me dio cuánto es el área ni nada de eso. Fíjense, jóvenes, cuidado que haya una de estas en el examen. Todo puede pasar. ¿Nada? No importa. Relájense. Vamos a lo siguiente. Si yo tomo este lado X, este lado Y y este lado de acá, llamémosle un lado, qué sé yo, un lado C. ¿No? ¿Qué figura forman esas 3 líneas? Un triángulo rectángulo, porque recuerden que en las esquinas tenemos ángulo de 90 grados. Entonces, prácticamente si nosotros dibujamos esta expresión, este es el lado X, esta es la altura y esta diagonal es la hipotenusa C. Entonces, entre esos dos puedo sacar una relación, ¿no? Yo sé que la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Entonces yo ya sé cuánto vale C. Vale la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Perfecto. Ahora me fijo por el otro triángulo. Este punto con este punto y con este punto de arriba. Acá también forman un ángulo de 90 grados. Entonces tengo otro triángulo, ¿no? Donde la base es esta raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. La altura es Z. Y esta es la diagonal que vale 50 metros, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, yo sé, TP, voy a ponerle teorema de Pitágoras, yo sé que esta relación es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Este se cancela con este y tengo 50 por 50. ¿Cuánto es 50 por 50? 2500, ¿no? Me quedaría X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y de aquí escojo cuál es más simple de despejar, cualquiera, ¿no? Entonces despejamos Z. Si yo despejo Z, esto me queda la raíz cuadrada de 2500
menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Esta ecuación la encontramos primero, ecuación 1, y esta ecuación 2. Listo. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Tengo la función en función de dos variables. La función a maximizar, que sería el volumen, x por y por z, pero z vale raíz cuadrada de 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la función que tengo que maximizar o minimizar. Y ahora también, por si acaso, no es necesario que lo hagan en el examen, pero es siempre bueno que ustedes analicen. Cuando tienen ustedes esta función de volumen solo puede ser válido para números que satisfacen el dominio de dicha función. O sea, todos los valores que satisfacen este dominio, prácticamente, el radio es 50. Prácticamente todo lo que esté dentro de este disco o de esta circunferencia es el dominio, ¿ya? O sea, ¿qué pasa si me da acá un valor de 60 en X? No va a servir, pues, ¿no? No va a servir, digo. No va a servir. Tienen que ser valores menores a 60, perdón, menores a 50 y mayores a 0. Solo entre esos valores van a estar los valores de las dimensiones de esta aula. ¿Ya? Entonces es bueno recordar esas cosas. No es necesario que lo hagan, solo para que ustedes sepan que están haciendo bien, ¿no? Para que no digan después, el dominio no se aplica en el segundo parcial y al final se aplica. Los conocimientos se aplican para estar seguros de que están haciendo bien los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar las derivadas parciales. Derivada parcial del volumen respecto de la variable x. Hay un producto. El primero se deriva, que sería x, por el segundo sin derivar, que sería este de acá. Por 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más el primero sin derivar, que sería x por y eso, saquémosle esa y afuera para que no estemos anotando. X por la derivada de la raíz, y la derivada de la raíz sería aquí en este caso, menos x por la raíz de 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta sería, ¿no? Y obviamente esta de acá tenemos que igualarla a 0. Fíjense que aquí me da el valor de y0 y ese valor no sirve. No tiene sentido darle y0. ¿Por qué no tiene sentido y0? Si y fuera 0 no tengo nada, pues no tengo un aula, tengo una hoja. Entonces no tiene sentido. Entonces y lo descarto, solo me baso en lo que está aquí adentro. Y para eso le saco como un denominador, que sería la raíz cuadrada de 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta expresión multiplicada por sí misma se eleva al cuadrado. Entonces me queda 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más por menos, menos. Menos x cuadrado igualado a 0. Entonces, de aquí voy a generar lo siguiente. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, no me interesa. Mira esta expresión. Y esta expresión sería 2x cuadrado más y cuadrado igual a 2500. Esta expresión es la que me interesa. ¿Qué es lo que yo hice? Este x cuadrado lo pasé al otro lado a sumar y este también. Como era menos x cuadrado menos 2x cuadrado. Por eso pasaron con signos positivos. Ecuación 3. Si seguimos, vamos a abordarlo. ¿Alguien quiere hablar? ¿O están comiendo? Ya. Ahora encontramos la otra derivada parcial. Derivada parcial del volumen respecto de y. ¿Cuál sería la derivada parcial del volumen respecto de y? Fíjense, por analogía, ya, como ustedes ya saben derivar bastante bien, tienen la misma estructura, ¿no? Una x, x cuadrado negativo. Una y, un y cuadrado negativo. Entonces,
Prácticamente esto lo pueden hacer ya un poco directo. Aquí esto sería x por la raíz de 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más y por menos y, la raíz de 2500 menos x cuadrado menos y cuadrado. Prácticamente eso. Y si ustedes hacen todas las operaciones aquí, van a llegar a esta expresión. A x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2500. ¿Ya? A esta expresión van a llegar. Y esta de acá para ustedes sería su ecuación 4. 4. Entonces tienen la ecuación 3 y la ecuación 4 para resolver. Es resolver nomás esta cosa. ¿Qué vamos a tener? La ecuación 3, 2x cuadrado más y cuadrado igual a 2500. ¿Ya? A esta ecuación 4 le voy a multiplicar por menos 2, ¿ya? Y la voy a anotar así. Menos 2x cuadrado menos 4y cuadrado igual a menos 5000. ¿Ya? Sumando ambas, se cancelan. Aquí me queda menos 3y cuadrado igual a menos 2500. Y aquí despejando y va a ser igual a la raíz cuadrada. Menos por menos da más. 2500 sobre 3. ¿Cuánto vale esto acá? ¿Cuánto da? 28,86. 28,86 metros. Vamos con el valor de x. Entonces, x va a ser igual a... ¿Dónde está x? Bueno, vamos a poner acá. De cualquier ecuación. La ecuación, qué sé yo, la ecuación 4, despejo x. De aquí despejamos x. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 2500 menos 2y al cuadrado. Reemplacen, por favor. 2500 menos 2 veces y vale 28,86 al cuadrado. $28,88. 28,88. Sí, eso sale. ¿Ya? Perfecto. Seguro que no sabe lo mismo, ya no importa. ¿Cuánto valdría z entonces? Z va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1500 menos x que vale 28,88 al cuadrado menos 28,86 al cuadrado. ¿Cuánto es? 2500 por si acaso. $28,86. Bien, 28,86. Ya. Ahí ya tienen casi el 90% del ejercicio. Creo que me quitó harto campo de esto que puedo hacer con el micrófono. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Ya? ¿Lo borro? Sí, sí. Está bien, jóvenes, está bien.
Conclusión. Las dimensiones del aula para que tenga mayor capacidad son base, si quieren, base X 28,88, ¿no? Bueno, a pesar que yo creo que es 86, pero ya. De largo Y, que igual sería 28,86, y la altura ahí acaba. ¿Ya? Si se dan cuenta, prácticamente sería un cubo, ¿no? Un cubo sería la dimensión, las dimensiones del aula para que tenga un volumen máximo, una máxima capacidad. Entonces, el volumen máximo sería igual lado por lado por lado. Entonces sería 28,88 multiplicado por 28,86 multiplicado por 28,86. ¿Cuánto sería el volumen? Volumen máximo. De costumbre esto, lo hago así porque así aprendí mi docente. ¿Cuánto? Barbijo, por favor. ¿Cuánto? 24.054,14. 24.000. 24.054,14. Sí. Sí, eso. ¿Listo? Ahí acaba este problema. ¿Cómo lo ven? Por si acaso, se pueden hacer muchos problemas, demasiados. Puede hacerse con cilindro, con esferas adentro, puede hacerse como hicimos en regla la cadena, cuánto tiempo tarda en alcanzar a una cierta persona. Entonces, van a necesitar todos sus conocimientos para el examen porque va a entrar de todo, ¿ya? Yo escogí esto porque, bueno, son los que, bueno, decidí hacerlo esto porque me gustaron, ¿no? El primero fue interesante de costo y este también para que sepan que pueden usar todos los conocimientos que tengan ustedes, ¿no? Bueno, jóvenes, ahí vamos a quedar el examen el próximo día. ¿Será que podría mandar foto del primer ejercicio que hicimos, o sea, del enunciado al grupo, por favor? Mandar foto. El enunciado del primer ejercicio. ¿Ese? Sí, ese. ¿Ya está? Sí, gracias. Ahorita el otro más, si quieren sacarle captura. ¿Listo? Yo no hablo así por hablar. Segundo examen. Viernes. Tan, tan, tan. Horario de clase, jóvenes. Examen el próximo viernes. ¿Ya? Va a estar fácil. No le quise meter más aplicaciones para no complicarlo. ¿Ya? Hagan el práctico y recuerden que puede entrar cualquier cosa. ¿Ya? Este examen va a ser un poquito diferente. Va a ser todo al azar. Todo al azar. ¿Qué significa? Que si yo tengo suerte y yo he estudiado bastante lo que es regla bastante lo que es
máximos y mínimos, o sea, cuando lo que hicimos la clase pasada, y en el examen casualmente me toca 3 de esas, mi suerte, digamos. Si en el examen me toca pura aplicaciones, también mi suerte, porque es fácil las aplicaciones, ¿no? Es solo saber identificar. Va a ser todas las áreas, jóvenes, ¿ya? Ya no va a ser como el anterior, muchos matones he pillado. No, bueno. Pero se la vamos a dejar. El avance es hasta aquí, jóvenes. Se la vamos a dejar pasar por este primero. Vamos a ver si esta vez pueden los matones hacer el examen. Buenísimo. Para varias personas. ¿Ya? Así que, jóvenes, nos vemos el lunes. El lunes vamos a avanzar integrales. ¿Ya? Aprovechen a su auxiliar, jóvenes. ¿Ya? Ahorita les voy a pasar el práctico. El práctico se lo voy a pasar ahorita al grupo. ¿Ya? Se los paso el práctico ahorita. Ya lo tengo. Por acá está. Práctico I3. Práctico 2. A ver. Ajá. Ingeniero, entonces el examen va a ser nuevamente virtual y de todo lo avanzado hasta aquí, o solamente de los últimos temas que avanzamos. No, de los últimos temas que avanzamos, ¿ya? De los últimos, de aplicaciones. Son Pero 4 finales, todo. Van a hacer 5 preguntas. O sea, la probabilidad de que... Lo mismo que el primer examen, entonces, ingeniero. ¿Cómo? Similar. El mismo método que el primer parcial, ¿no? Sí. El mismo método, la plataforma, yo mando, usted también resuelve. Como Listo. ya tienen una experiencia, no va a ser tan difícil. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir algo, ¿ya? He estado corrigiendo, pero no me he topado con ustedes, ¿ya? Pero sí me topé con el otro grupo. Quiero que hagan el examen a conciencia, y si van a contratar a algunos, que ya encontré aquí, pero no los encontré bien, todavía me falta corregir, que si van a contratar a alguien para que les ayude en el examen, les dé una ayudantía directa del examen, vamos a llamarlo así para no llamarlo lo otro, que esa persona, bueno, se lo haga para ustedes nomás el examen, ¿por qué no se lo haga para otro? Porque a veces yo he pillado en el otro grupo, no con ustedes todavía porque no he terminado de corregir, que hubo personas que mandaron sus exámenes con diferentes letras. O sea, pusieron su nombre y la primera pregunta con su letra. La segunda pregunta con otra letra. Y la tercera con otra letra. Hasta con 4 he pillado. Entonces, escuchan, me puse a pensar que es una red esto, ¿no? Es una red de personas que dan asesorías en exámenes. ¿Ya? Pero los que no tienen nada que ver con eso, no se sientan ofendidos ni se molesten, ¿ya? Es solo para los que han hecho esas cosas. ¿Ya? Hagan bien sus cosas. Ya, se vale todo, ¿no? Se vale todo. Ojo que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ya. Listo, jóvenes, nos vemos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Practiquen, por favor. Ya les pasé. Póngale 0, sería lo ideal, ¿no? Pero se la vamos a dejar pasar, le dije. El primer parcial, este segundo, vamos a ver. Vamos a ver qué tal, digamos. Vamos a tratar de poner ninguna pregunta similar. En el anterior pusimos para que ustedes saquen 100, pero por sus méritos. Pero no aprovecharon la oportunidad. Este segundo parcial no saben cómo lo voy a disfrutar. Ya, jóvenes, nos vemos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Nadie? No, ingeniero, estamos. Ya, Posi, vayan a almorzar. Nos vemos. Se cuidan. Próximo viernes examen. Todo va a estar bien. Chao.